Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación de los ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo un pensamiento de la palabra que denomino un consejo para el tiempo del fin de todas las cosas. El apóstol Pedro nos da unos consejos bien importantes, obviamente basado en lo que nuestro Señor Jesucristo les habló a sus discípulos. Y vamos a iniciar viendo esa referencia, ¿verdad?, de Mateo capítulo 24, versículo 12, donde nuestro Señor Jesucristo pues ya está hablando con sus discípulos, avisándoles de todas las cosas que han de acontecer. Y en el versículo 12 específicamente les habla de algo bien importante y dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y la primera pregunta es realmente: ¿cómo está nuestro amor? Nuestro amor hacia Dios, nuestro amor hacia nuestros hermanos, nuestro amor hacia las cosas del Señor, porque sabemos que hay diferentes tipos de amor, ¿verdad? También hay amor hacia el dinero, amor hacia otras cosas que no son de Dios, pero en este momento estamos hablando de un amor que es hacia Dios, que es hacia nuestros hermanos, ese amor que es hacia las cosas de Dios. Entonces vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y vamos a iniciar viendo los consejos que el apóstol Pedro nos da. Estoy usando aquí la Biblia Latinoamericana 1995 en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7 y dice: el fin de todas las cosas se acerca. Es decir, que los consejos que próximamente dará él es que está diciendo primeramente que el fin de todas las cosas está cerca, es decir, en este contexto. Y dice: vivan pues con sensatez y dediquen sus noches a la oración. En otras versiones dice: y velad en oración. Pero bien interesante que el primer consejo que da el apóstol Pedro, y obviamente pues él conocía lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, basado él en lo que había visto, en lo que había recibido del Espíritu Santo, y dice él: el fin de todas las cosas se acerca. Vivan pues con sensatez y dediquen sus noches a la oración. Entonces, número uno, el primer consejo que nos da para el fin del tiempo es que dediquemos a la oración. Y yo le quiero preguntar: ¿cuántas veces oramos al día? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto deseo o cuánto corazón y mente ponemos realmente hacia la oración? Este es un consejo que el apóstol Pedro nos da, obviamente guiado por el Espíritu Santo, porque se da cuenta que el fin de todas las cosas está cerca. Y él dice: ¿saben qué? Primeramente, una cosa que les quiero decir es que necesitan dedicarse a la oración. Me gusta aquí porque usa la palabra dediquen, es decir, dedicarse a la oración. Y qué importante es esto, porque vemos que en el fin del tiempo una de las cosas que viene pues obviamente es un adormecimiento, como veíamos hace una semana en esa enseñanza que dice que las vírgenes cabecearon y todas se quedaron dormidas, de tal manera que aquí el apóstol da este consejo y dice: ¿saben qué? Deben de dedicar tiempo a la oración. Y sabemos que hay diferentes tipos de oración que nosotros podemos desarrollar en nuestra vida, ¿verdad? Sabemos que los ingredientes que contenía el incienso en el antiguo tiempo, pues obviamente cada uno de esos ingredientes nos hablan de una diferente oración que nosotros podemos hacer delante de Dios. Pero nos dice aquí: dediquen sus noches a la oración, porque muchas ocasiones estamos ahí en la cama y no nos podemos dormir, damos vueltas para un lado, para otro, acomodamos la almohada de un lado y de otro y no nos damos cuenta tal vez que no nos podemos dormir porque el Señor no lo permite. Es decir, Él está haciendo que nosotros nos demos cuenta de que necesitamos orar, necesitamos dedicar tiempo a la oración, pero muchas veces no queremos dedicar este tiempo, y por eso es ese uno de los primeros consejos que el apóstol Pedro nos da en el tiempo final. Recuérdese que estamos hablando en el contexto de que primeramente él dice: el fin de todas las cosas está cerca, y nos dice: viva pues,
¿verdad? Con esa sensatez. ¿Y cuál es una de esas cosas que van a mostrar la sensatez en nuestra vida? Pues que dediquen tiempo a la oración. Entonces tenemos que, hermano, analizar en este tiempo realmente cómo está nuestra vida de oración, cómo está nuestro tiempo de oración delante del Señor, porque ese es el primer consejo que nos da. Ahora dice en el versículo que sigue, aquí uso la Biblia en lenguaje sencillo, dice, sobre todo, ámense mucho unos a otros porque el amor borra los pecados. Entonces, imagínense, veíamos allá en Mateo 24 donde nuestro Señor Jesucristo les dice el amor de muchos se va a enfriar, pero acá el apóstol Pedro, en referencia a eso que les dijo, pues sabe que nosotros debemos de amarnos, de crecer en ese amor, porque si el Señor Jesucristo está diciendo que se va a multiplicar la maldad y que por esa maldad se va a enfriar el amor, pues el apóstol Pedro dice, ¿saben qué? Sobre todo, ámense mucho unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor borra los pecados. Pero yo le pregunto también en relación a esto, ¿cómo está nuestro amor hacia nuestros hermanos? ¿Cómo está ese amor hacia los demás? Porque si nosotros no amamos, es lo que dice nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo 24, dice, se entregarán unos a otros, dice, se aborrecerán unos a otros, incluso dice, se matarán unos a otros. Fíjese qué tremendo. Entonces la importancia de cuidar el amor. Primeramente nos dice la oración, dedíquense a la oración. Número 2, ámense mucho. Ámense, por favor, perdónense, por favor, sopórtense, por favor, como dice en otra porción de la escritura en la que habla el apóstol Pablo. Entonces, hermano, qué importante ver estos consejos, y dice en esta otra versión, sobre todo, mantened viva la llama del amor de los unos a los otros, porque el amor conlleva el perdón de multitud de pecados. ¿Y por qué dice esto el apóstol Pedro? Porque obviamente sabe que en el tiempo final, como dice la misma escritura, y nuestro Señor Jesucristo les avisó, muchos tropezarán. Y entonces, ¿cómo es que se va a perdonar a alguien? Pero hoy en día, hermano, no se puede alguien ni equivocar, ni tropezar, ni nada, porque ya todos lo condenan, ya todos lo juzgan, ya todos, hermano amado, lo mandan al mismo infierno. Cuando aquí la escritura dice, ¿sabes qué? Mantén viva la llama del amor de los unos a los otros. Y esto es bien importante porque no solamente habla del amor de nosotros hacia Dios o de nosotros hacia las cosas de Dios, no, sino de los unos a los otros, porque esto conlleva el perdón de multitud de pecados. Pero hoy en día yo le pregunto, todos estos consejos que el apóstol da, uno que dice dedíquense a la oración, otro ámense por favor, porque eso va a causar que ustedes se puedan perdonar. Pero yo le pregunto, realmente en este tiempo, ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Cuánto estamos mostrando el amor por nuestros hermanos que los podemos perdonar en aquel pecado? Y fíjese, sigue diciendo Primera de Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, sin queja. Fíjese, recíbanse, acéptense. Número 3, consejo que nos da es que nosotros nos aceptemos sin murmuraciones. Pero hoy en día, hermano amado, parece que hay un espíritu de murmuración, un espíritu, hermano, de odio, un espíritu de adormecimiento, es decir, todo lo contrario de lo que el apóstol Pedro está aconsejando, porque dice el fin de todos los tiempos, el fin de todas las cosas se acerca. Por eso qué importante, hermano, que él dice oren, que él dice hermano, ámense, que él dice hospedaos sin murmuración. Pero parece ser que hoy en este tiempo hay espíritus que causan todo lo contrario. En lugar de oración, adormecimiento. En lugar de amor, odio. En lugar, hermano, de hospedarnos sin murmuración, no, la gente se junta para murmurar. La gente se junta
para hablar mal. La gente se junta, hermano, se congrega para mal, como dice el apóstol Pablo. Ya no se junta para lo bueno, ya no se junta para lo que realmente es provechoso. Entonces fíjese los consejos que el apóstol Pedro nos está dando. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don, es decir, el consejo número 4, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, número 4, lo que está diciendo el apóstol Pedro es, tú tienes un don, actívalo, ministralo, no te quedes estático. En el tiempo final se requiere que los miembros del cuerpo de Cristo estemos funcionando, estemos ministrando, estemos hablando, estemos, hermano, como buenos administradores, administrando, esa multiforme gracia de Dios. No dice ese juicio de Dios, no dice esa condenación, no dice esa gracia de parte de Dios. Y dice en el verso 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No dice hable chisme, hable esto, hable el otro. No, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, fíjese, hermano, qué importante. Número 1 nos dice, dedíquense a la oración. Número 2 nos dice, ámense, mantengan viva la llama del amor. Número 3 nos dice, hospédense sin murmuraciones, es decir, acéptense como lo que son, pero no para murmurar. Y número 4 nos dice, actívense en el don que Dios les ha dado. Si alguno tiene algún don, hable, ministre conforme a lo que Dios le ha dado, pero no para ser visto, no para ser reconocido, no, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Entonces fíjese qué importante, hermano amado, estar viendo los consejos que el apóstol Pedro nos da. Le vuelvo a repetir que si no se ha suscrito al canal, se suscriba aquí al canal Revelación. Si nos quiere seguir en las diferentes redes, aquí tenemos la información, y si quiere dar algún donativo también para el ministerio, pues lo puede hacer aquí. Estamos dando la información necesaria, ¿verdad? La clave interbancaria y el banco en el que estamos. Así, hermano, por eso qué importante que nosotros podamos, hermano amado, entender que el fin de todas las cosas se acerca, como dice el apóstol Pedro. Ya eso lo sabemos, ya sabemos que estamos en el último tiempo, pero tenemos que ver qué consejo nos da la palabra, porque hoy en día todos dicen, ya estamos bien cerca, hermano, ya estamos, pero nadie, hermano, muchas veces no hablamos de los consejos que se encuentran en la palabra para el tiempo del fin. Por eso el apóstol Pedro empieza diciendo así, el fin de todas las cosas se acerca, y nos empieza a dar los consejos que nosotros debemos, hermano, de contemplar, los consejos que debemos, hermano, de escuchar, de leer y de ponerlos en obra. Entonces le vuelvo a repetir, el primer consejo que nos da el apóstol Pedro es dedíquense a la oración. Número 2 nos dice, ámense. ¿Sabe, hermano, cuánta maldad hay hoy en el mundo? Pero tanta maldad que entre mismos, hermano, del pueblo de Dios, a veces se aborrecen. Y el apóstol Pedro dice, ámense, cuiden. Fíjese, esta versión me gusta, mantengan viva la llama del amor de los unos a los otros. Porque, hermano, qué terrible el tiempo que nos toca vivir. Y número 3, hermano, le vuelvo a repetir, nos da el consejo de que nos aceptemos, de que nos hospedemos sin murmuraciones, sin estarnos quejando, como también el apóstol Pablo aconseja, sin estar murmurando o quejándose los unos de los otros. Pero también número 4 nos dice que el don que nosotros hemos recibido lo estemos ministrando a los otros.
como buenos administradores. Hermano, qué importante que en este último tiempo veamos el consejo que la palabra nos da. No solamente decir, ya estamos en el último tiempo y que ya estas señales se están cumpliendo y que ya mira esto. No, que veamos el consejo, qué es lo que tenemos que hacer, hermano, para estar preparados. Así que espero que este pensamiento de la palabra, hermano amado, sea de bendición para tu vida. Compártelo en las redes, compártelo, hermano, a alguien que tú conozcas para que también pueda ser de bendición para él. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima. Shalom.